Saludos, bienvenidos a esta cápsula del Centro de Acceso a la Información. En esta ocasión vamos a estar hablando de cómo vas a citar el material jurídico según las normas del Manual de Estilo APA. En esta cápsula vamos a tocar específicamente cómo citar los casos de tribunales y cómo citar una ley. Mi nombre es Marielaine Meléndez, bibliotecaria para servirle a la comunidad universitaria de la Interamericana de Ponce. Comenzamos con las referencias en materiales legales. En el formato de referencias y citas para este material legal, vemos que es muy diferente al que acostumbramos a referenciar o documentar, como lo sería en el caso de un libro, de un artículo de revista o de un material audiovisual, entre otros formatos, que cada uno tiene sus diferencias, pero este material legislativo vas a ver que tiene grandes diferencias y por eso preparamos esta cápsula. Veremos cómo vamos a preparar, según el Manual de Estilo APA, una referencia y una cita de una ley y de un caso de un tribunal. Comenzamos con cómo voy a citar una ley. El esquema para cómo construyo la referencia de una ley sería el siguiente. El primer elemento sería el nombre de la ley, según está en el documento. Seguido con una coma. Y a continuación sería el lugar donde está ubicada esa ley, el título fuente y el número de la sección. Un espacio de separación, abro paréntesis, y el año de la publicación de esa ley. Cierro paréntesis, punto. Si esa ley la accedí a través de un recurso electrónico, voy a añadir esa información de forma del enlace, ¿verdad? La dirección electrónica o el URL exacto donde me lleve a esa ley publicada. Ese realmente es el esquema de cómo construyo una referencia para una ley. Ahora, debemos en un trabajo realizado según el Manual de Estilo APA, acostumbrarnos a citar en el texto y se trata de darle crédito a mi fuente y en este caso mencionar cuál específicamente es la ley que yo estoy haciendo referencia en mi escrito. Hay dos formas generalmente en las que puedo presentar esa cita en el texto. La primera sería, y es la más común, una cita parentética. Toda esa información de crédito de mi fuente entre paréntesis. Y sería de la siguiente forma. Abro paréntesis, el nombre de la ley, coma, el año de publicación de esa ley, cierro paréntesis. Ahora, si yo prefiero hacer una cita narrativa, y esto es cuando dentro de mi redacción yo menciono la ley, ¿verdad? Pues la cita narrativa sería fuera de paréntesis el nombre de la ley y entre paréntesis el año de publicación. Estas son las dos formas básicas de hacer una cita en el texto. Debo mencionar que tanto en la cita en el texto como en la construcción de mi referencia para una ley, todo va en texto sencillo, es decir, nada va resaltado en itálico. Ahora vamos a ver un ejemplo con una ley en Puerto Rico. Se trata de la Ley para la Divulgación de Información Nutricional, ese es su título. Y comienzo con el título, Ley para la Divulgación de Información Nutricional, coma. Y la información de ubicación en las leyes de Puerto Rico sería por el año, ese es el volumen, 2022. Las siglas de leyes de Puerto Rico, L.P.R. el espacio de separación y en la página, la 69. Terminada ese segundo elemento, abro paréntesis, el año de publicación de esa ley, 2022, cierro paréntesis, punto.
y como ese recurso fue accedido a través de un medio electrónico, voy a colocar la dirección electrónica, el URL para acceder a ese recurso de forma activada, como lo ven en la diapositiva, está subrayada y posiblemente en otro color, ¿verdad? Cuando vas a utilizarlo en tus escritos. ¿Cómo voy a hacer la cita en el texto para esta ley? En una cita parentética sería, abro paréntesis, el título, Ley para la Divulgación de Información Nutricional, coma, y el año de publicación 2022, cierro paréntesis. Intereso hacerlo en una forma narrativa. Comienzo con una oración. De acuerdo a la Ley para la Divulgación de Información Nutricional, abro paréntesis el año 2022, cierro paréntesis y entonces comento la información que quiero incluir en mi escrito sobre este documento. Ahora vamos a otro ejemplo de una ley, en este caso de Estados Unidos de Norteamérica. Veamos que primero en la construcción de la referencia utilizo el título de la ley, American with Disability Acts of 1990, coma, la localización, el título 42, la fuente, que es el Código de Estados Unidos con su sigla en inglés, U.S.C. Ese símbolo que ves es sección 12.101 y hasta ahí terminaría este segundo elemento, pero en este caso específico, como no solamente es esta sección, sino las siguientes secciones de esta ley, pues utilizas la frase et.sec, que es una abreviatura latina que indica que el número de sección en este es el primero de una serie de algunas secciones que van a codificar esta ley. Seguido de este segundo elemento, un espacio de separación, abro paréntesis, el año de publicación, 1990 en este caso, cierro paréntesis, punto. Y ahí, si esta ley yo la estoy accediendo impresa, ahí se quedaría. Si la estoy accediendo de un recurso electrónico, voy a proveer, como es el ejemplo, el URL, la dirección con el hipertexto activado. Como ven, está subrayada y en sus trabajos puede aparecer en otro color. Abierto, no tiene punto después de la dirección electrónica. ¿Cómo haría una cita en el texto para esta ley? Una cita en el texto parentética sería, abro paréntesis, el título de la ley, American with Disability Acts, coma, y el año de publicación 1990, cierro paréntesis. Una cita narrativa sería de la siguiente forma, fuera de los paréntesis, American with Disability Acts y entre paréntesis, 1990. Continuamos con el esquema de cómo cito un caso de un tribunal. Primero, la referencia. Este es el esquema. Comienzo como primer elemento mencionando el o los apellidos del demandante versus los apellidos del demandado. En una referencia, el versus lo voy a representar con una V punto. Después de este primer elemento, coma, volumen, fuente y página, donde está localizado ese recurso, un espacio de separación, abro paréntesis y el año en que se resolvió ese caso o en el año que tiene colocado en la fuente, cierro paréntesis, punto. Si accedí a ese documento electrónicamente, también voy a añadir la dirección electrónica de ese recurso con el hipertexto activado y sin punto al final. ¿Cómo haría una cita en el texto para un caso de un tribunal? En una cita entre paréntesis, abro paréntesis y menciono apellidos del demandante, V punto, apellidos del demandado, coma, el año de publicación, cierro paréntesis. Si la cita es narrativa,
que es parte de mi redacción, la información, apellidos del demandante V. Apellidos del demandado fuera de paréntesis, un espacio, abro paréntesis, el año y cierro paréntesis. A continuación vamos a ver entonces un ejemplo de citando un caso de un tribunal de Puerto Rico. El ejemplo es el siguiente. Pueblo V. Torres Pérez, ese es el demandante y el demandado, coma, y el lugar donde está ubicado en el volumen 2022 del Tribunal Superior de Puerto Rico sería con las siglas, la abreviatura T.S.P.R. un espacio de separación y en la página 59. Un espacio de separación, abro paréntesis, el año de publicación 2022, cierro paréntesis. Si accedí a ese caso del tribunal electrónicamente, coloco la dirección electrónica activada. ¿Cómo sería un ejemplo de la cita en el texto para este caso de un tribunal? Abro paréntesis y el primer elemento sería pueblo versus, que recuerden que lo voy a expresar como V. Torres Pérez, 2022, cierro paréntesis. En una cita narrativa sería pueblo V. Torres Pérez y entre paréntesis 2022. Hemos concluido esta cápsula donde le hemos hablado cómo usted puede redactar una referencia y una cita en el texto para recursos legales, específicamente la ley y un caso en el tribunal. Si necesita más ejemplos de referencias legales, va a consultar el manual de estilo APA en el capítulo 11. Para otros formatos adecuados, puede consultar la guía que utiliza APA para la redacción de recursos legales, que es el Blue Book. Los tenemos ambos disponibles en el CAI. Y recuerde que tenemos unas bibliotecarias que estamos disponibles para ayudarle en sus destrezas de información. Gracias por su atención. Estamos siempre disponibles para ayudarle en el Centro de Acceso a la Información.